Tres. Muy buenas noches. Bienvenido, Paul, nuevamente. Muchas gracias por tu tiempo. Nuevamente agradeciendo acá a nuestro psicólogo de planta, al doctor Paul Plasencia, por su tiempo y por su predisposición para poder enseñarnos un poco más sobre los diferentes problemas que como individuos vamos pasando a lo largo de nuestra vida. En este caso vamos a hablar de un tema muy interesante que es la dependencia emocional, doctor. Es un tema que afecta generalmente a parejas, doctor. Eso es lo más usual. Sin embargo, quizás podemos ampliar y primero empezar con qué es la dependencia emocional, doctor. ¿Cómo se da la dependencia emocional? ¿Cómo nosotros dependemos emocionalmente de otras personas? ¿Cómo definimos eso? Muy bien. Buenas noches, Hugo. Es un gusto nuevamente estar en este espacio porque nos permite trabajar diferentes temas y justamente también aclarar algunas dudas que las personas tenemos sobre los temas psicológicos, ¿no? En este caso vamos a tocar un tema muy interesante que es la dependencia emocional, que en sí inclusive es lo que se está dando con mayor frecuencia en la consulta. Muchas personas acuden para identificar que podrían estar teniendo dependencia emocional o inclusive si podría estar afectando a un familiar o a un conocido. Entonces, en sí, es un tema muy interesante. Por eso es muy importante delimitarlo, ¿no? En lo que vendría a ser dependencia emocional es un patrón persistente de emociones, conductas, pensamientos centrados a satisfacer de manera desproporcionada y desequilibrada la, las necesidades de afectos, ¿no? Centradas en otras personas. Es decir, la persona busca satisfacer esta necesidad básica de afecto en otra persona, en personas que para él o ella pueden ser muy importantes. Entonces, estas personas generan nexos muy fuertes con muchas veces con su pareja, ¿no? Como al inicio comentaste, Hugo, es muy frecuente encontrarlos en la pareja, pero es muy importante también adicionar que no solo se da en la pareja, también se puede dar es decir, con los padres, de padres a hijos, también puedas generar una dependencia emocional con una amistad o con mis amistades, es decir, no solo se limita a la relación de pareja, la dependencia emocional, sino también con cualquier interacción personal, ¿muy bien? Entonces, en sí, es muy importante también tomar en cuenta que la dependencia emocional no solo va a afectar a la persona, sino también a las personas de su alrededor, inclusive hasta a un nivel macro a la sociedad, porque en muchos casos hemos visto que la dependencia emocional puede influir mucho en que la persona soporte inclusive agresiones físicas, agresiones verbales, maltrato físico, psicológico o hasta sexual, porque al necesitar tanto la atención o el afecto de una persona, justamente hace que permita que la vulnere. Y por ello, inclusive vemos casos en los cuales las personas, tanto hombres como mujeres, pueden denunciar a su agresor, pero quitan la denuncia, ¿no? Entiendo que para esto puede influir muchos otros factores, como una dependencia económica, presión o inclusive que puedan estar siendo amenazadas. Pero uno de los factores que se ha detectado que en sí influye mucho a este tipo de situaciones que pueden tener un tema legal es que hay una dependencia emocional, ¿no? Inclusive en temas ya, por ejemplo, en intervenciones policiales, ¿no? Hay muchos efectivos policiales que al encontrarse, por ejemplo, una pareja discutiéndose, inclusive un hombre está pegando a su pareja, cuando va a intervenir es la víctima que defiende a su agresor, ¿no? Entonces se ha visto muchos casos así, por eso inclusive hay tanto mujeres como hombres que al denunciar desisten de la denuncia, perjudicando inclusive unos procesos judiciales o legales, ¿no? Entonces, en este caso también afecta a nivel social. Entonces, eso por ello que es muy importante que se tome en cuenta esta situación y que se trabaje ya no solo en tratamiento psicológico, tanto a varones como mujeres, entre este tipo de problemáticas, sino también en su prevención. Es tan importante trabajar en ello, en prevención. Es donde más debería ver inversión para este tipo de problemáticas que también pueden influir en las sociales, en las problemáticas sociales. ¿Bien? Entonces, eso sería lo que vendría a ser la depresión. La dependencia emocional, Perdón, doctor. la dependencia emocional. Sí, doctor. Dependencia emocional, disculpa. Entonces, doctor, para resumir un poco lo que usted me dijo, esto no solamente se da en parejas, ¿no? Pero es lo más usual.
pero también puede darse en la relación padre-hijo, o sea, familiares, y también en el entorno cercano que es amistades, ¿no? Vemos también de algunas consecuencias, es que generalmente cuando se trata de una pareja y hay violencia física, violencia psicológica o violencia de algún otro tipo, pues vemos que las personas que han sido agredidas incluso defienden a los agresores justamente por este tema de la dependencia emocional. Entonces, es un poco complicado, doctor. Me imagino que es algo que esta dependencia ya le quita a uno la razón en realidad, ¿no? Es demasiada emoción ahí en el actuar y no hay nada de razón, ¿no? No hay lógica, no se utiliza mucho el razonamiento lógico para poder continuar con las denuncias que se hacen, que se deberían hacer a los agresores. Y doctor, ahí entra mi segunda pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo identificar cuáles son las causas que a mí me van a decir, oye Hugo, tú creo que tienes dependencia emocional con tu novia? ¿Cómo yo puedo saber que estoy causándole daño a mi familia o a mi pareja o de alguna manera estoy con esa dependencia emocional? Yo bien, perdón, yo estuviese dándole esa dependencia emocional a mi pareja como también a la vez yo estuviese requiriendo esa dependencia emocional. ¿Cuáles son las causas cuáles son perdón, las pautas para yo darme cuenta que estoy con ese tema de dependencia emocional, doctor? Muy bien, Hugo. Por ejemplo, los síntomas para detectar o los indicadores para detectar una dependencia emocional es que la persona idealiza al otro, ¿no? Es decir, es la mujer perfecta para mí, es el hombre perfecto para mí, no tiene defectos, ¿no? Inclusive hay como que a centrarse en lo positivo de la persona y disminuir lo negativo o obviarlo. Entonces hay una idealización que justamente en la pareja, ¿no? O inclusive en los padres, ¿no? Es la mamá más perfecta. Entonces, en sí, o es el amigo perfecto, no tiene errores. Entonces hay una idealización de la persona. Luego hay una baja autoestima, es decir, la persona se disminuye totalmente, así como engrandece al otro, en este caso se disminuye a sí misma. Hay un poco autoconcepto, no hay autoconcepto, está disminuido, no hay un autoconocimiento de sí mismo, la persona se pierde totalmente, porque justamente yo le puedo decir, ¿y qué fortalezas tienes? ¿Cuáles son tus competencias, tus capacidades? No sé, sé leer, y cuesta. Pero si le pregunto, ¿y cuáles son esos buenos positivos que tiene Juan o Luis o María, ¿no? Que es la persona de la cual depende emocionalmente? Él es esto, lo otro, es una persona maravillosa, escucha todo lo que le pueden decir, es un buen padre. Es decir, sobran palabras, ¿no? Entonces, en ese caso vemos una baja autoestima dentro de todas sus dimensiones, como es el pobre autoconcepto, no hay un buen autoconocimiento de sí mismo o de sí misma, no hay una autovaloración, no hay una autoaceptación también de sí mismo. Entonces, un indicador o un síntoma de la dependencia emocional es muy, muy clara, y de las principales es esa baja autoestima. Otro es que tiende a tener mucha ansiedad de qué es lo que podría estar haciendo la otra persona. Más que nada cuando no hay ese acercamiento físico-emocional, cuando la persona siente que hay una distancia emocional o física entre él y su persona, la persona de la cual depende, hay mucha ansiedad. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué pasará? De ahí inclusive pueden hacer hasta ideas celotípicas, ¿no? Por ejemplo, cualquier persona que se le pueda acercar, decirle, no, él tiene pareja, no, acosarlo inclusive, ¿no? Entonces, hay como también justamente esa ansiedad y también culpa, ¿no? Culpa de no poder tal vez estar con esta persona más tiempo del que quisiera. Luego vemos una necesidad excesiva de su atención y de su afecto. Es decir, es normal que queramos el afecto de una persona que es importante para nosotros, es muy importante y también es una necesidad básica que es recomendable se satisfaga. Sin embargo, en el caso de una dependencia emocional, esto es totalmente desproporcionado y también en el que esa necesidad es tanta que la persona cree de que no puede vivir sin la otra persona, que sin su afecto, sin su atención, no es nada, ¿no? O sea, se disminuye totalmente. Luego vemos también otros aspectos
como ciertos patrones de pensamientos, ¿no? De que sin esta persona no puede hacer su vida con normalidad, no va a poder avanzar, va a sentirse estancada o estancado si es que no está a su lado esta persona. Muy bien, luego podríamos encontrar ciertas denuncias de sí mismo, ¿no? Es decir, si es que tiene una meta, por ejemplo, que quisiera cumplir y de por medio está tal vez un alejamiento de su pareja, no, renuncio a ello. Entonces no va a lograr objetivos personales, porque su búsqueda es justamente tener al lado a la persona de la cual depende. Entonces van a ver, es muy frecuente estas denuncias justamente para mantener esta relación. Luego podemos ver dificultades en las tomas de decisiones, es decir, estas decisiones van a basarse mucho a lo que me quiera la otra persona, y no tanto a lo que le quiera él o ella para sí o para su mejora, o para lo que también necesita. O sea, trata de cubrir mucho esta necesidad de afecto, que sí es básica y es muy importante, pero omite las otras necesidades que tiene como persona, como podrían ser estabilidad emocional, eh, logro de sus metas personales y entre otras. ¿Muy bien? Entonces, esos son como que los principales síntomas que uno puede reconocer, pero también es muy importante que esta persona tiene como miedo al abandono y al rechazo de la persona que ama. Es decir, la idea de que esta persona salga de su vida o no esté en su vida es poco tolerable. Es imposible para él o ella. Entonces hay una sensación de mucho miedo al abandono o también al rechazo de la otra persona. ¿Bien? Entonces estos serían principalmente los síntomas sobre la dependencia emocional. Doctor, hablaba sobre idealizar a la persona, ¿no? A veces esto generalmente ocurre en las primeras etapas del enamoramiento, ¿no? Es justamente el sesgo del enamoramiento. Generalmente cuando vamos enamorándonos de una persona al principio, no notamos los defectos de las personas, ¿no? Prácticamente estamos ciegos de amor, ¿no? Y me hablaba usted de la idealización de las personas, ¿no? O sea, las vemos solamente por los aspectos positivos y obviamos o al menos dejamos pasar los aspectos feos de la persona, ¿no? Los aspectos que son de alguna manera que pues como cualquier persona tenemos nuestros pros y nuestras contras, ¿no? Luego hablaba también, doctor, del tema de la baja autoestima. Esto también tiene que ver mucho, la baja autoestima también tiene que ver mucho con uno mismo en sí, con cuánto se valora, con cuánto se quiere. Doctor, me imagino que por simple deducción, pues cuando tiene una buena autoestima, pues es capaz de vivir más allá de otras personas, ¿no? O sea, cumpliendo sus propios objetivos y apoyándose, sí, en la otra persona, pero no a un extremo de ya depender de como este tipo de problemas. Doctor, también hablaba sobre el tema de la ansiedad, ¿no? Esta dependencia produce aspectos de ansiedad que incluso pueden llegar a temas de celos, ¿no? Y es muy común que las personas que tienen dependencia emocional eh, actúen de esa manera a veces obsesivas con sus parejas, ¿no? Justamente porque se imaginan cosas, o sea, están pensando en otro tipo de situaciones que están más allá de la realidad, ¿no? Y doctor, finalmente, ya solamente para resumir lo que nos comenta, también otro tema es el tema del abandono, ¿no? El miedo del abandono que a veces tenemos las personas, ¿no? Pero siempre y cuando no sean muy excesivas, pues estamos dentro de lo normal. Y ya para finalizar, o sea, el punto que quiero tocar, el último punto que nos mencionaba, es que cualquier persona necesita afecto, sí necesitamos afecto. Necesitamos afecto de amigos, de nuestra pareja, de nuestros padres, pero el necesitar excesivamente ese afecto, pues no, nos hace valer menos, justamente porque ya dependemos de algo externo, ¿no? Que algo que no podemos controlar. Y cuando nosotros empezamos a tener esos comportamientos en donde dependemos de lo externo y no de lo interno, pues va a haber siempre problemas en nuestro día a día, en nuestra vida, ¿no? Porque justamente como es algo externo, son cosas que no vamos a poder controlar. Doctor, entonces, ya he detectado que uno tiene dependencia emocional. Ya sabemos cuáles son las causas. Ahora, doctor, quisiera saber cómo usted ayuda a personas que tienen dependencia emocional a superar justamente este problema. ¿Cuál es el proceso?
cómo usted evalúa a nuestros pacientes y cómo los va ayudando poco a poco hasta que lleguen hasta que recuperen la autoestima y que bajen esa dependencia emocional hasta un nivel mínimo, ¿no? ¿Cómo superamos la dependencia, doctor? Bien, antes que... Sí, muy bien, eso es una pregunta muy buena y creo que va a ser la central de esta sesión, de este live, pero quisiera ahondar algunos puntos que mencionabas, ¿no? Sobre, por ejemplo, los síntomas o los indicadores ya han quedado muy claros, pero también es muy importante tomar en cuenta las causas, ¿no? Que son aspectos diferentes. En el tema de las causas, no se han delimitado exactamente, o no es que ya sean totalmente identificadas en la dependencia emocional, pueden haber muchos factores, pero uno de los principales, o de los principales que les voy a comentar, es el de no cubrir esta necesidad básica que tenemos todas las personas. Es decir, esta necesidad de afecto es totalmente normal y natural en todos los seres humanos. Recordemos que somos seres sociales. Si no tendríamos esta necesidad básica como algo normal, viviríamos aislados, ¿no? Y no necesitaríamos de tener cerca a la familia, a los amigos, ¿no? Pues, o compañeros de trabajo. Entonces, esto es totalmente normal, es una necesidad básica que inclusive al no ser cubierta en la infancia genera estos problemas como dependencia emocional. Entonces, una de las causas de que una persona genere dependencia emocional en su vida adulta es que en la edad temprana no ha sido cubierta esta necesidad de afecto, es decir, no ha habido un vínculo emocional con su padre o su madre o alguna figura que le represente o le brinde ese afecto que tanto necesita un infante. Entonces es muy importante tomar en cuenta, una de las causas de la dependencia emocional es que no se satisface esta necesidad básica de afecto. Ahora, no solo Doctor, ellos, sino también disculpe que le algunos interrumpa. estudios. Entonces, Dime, entonces, doctor, o sea, a veces una de las causas generalmente común es el tema de nuestra infancia, cómo hemos llevado nuestra relación con nuestros padres, doctor. ¿Es cierto? O sea, sí tiene que ver, en algunos casos tiene que ver mucho el tema de nuestra infancia, ¿no? Justamente que a futuro genera este problema también de dependencia, ¿no, doctor? exactos, por supuesto, en realidad una necesidad de afecto no satisfecha en la infancia puede influir en que una persona sea dependiente. Se trata de cubrir estas necesidades que no han sido satisfechas en una edad eh, como la infancia o la adolescencia, entonces puede desencadenar una dependencia emocional. Pero no solo ello, sino también inclusive una sobreprotección, es decir, un exceso. Es decir, así como una ausencia puede generar una dependencia emocional, un exceso, ¿no? Que implica una crianza muy sobreprotectora en algunas personas, puede también influir en que pueda desarrollar una dependencia emocional, ya como en su vida adulta o en sus relaciones amicales, familiares o también de pareja, que en este caso es lo que más nos estamos centrando en este live. Pero hay que tomar en cuenta de que en sí un exceso de sobreprotección también puede generar estos nexos que esta persona se acostumbra a generar nexos muy fuertes. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? Un exceso de sobreprotección también puede generar la dependencia emocional. Entonces, esos dos puntos son los principales que pueden tomarse en cuenta a la hora de que los padres tengan un cierto estilo de crianza o también satisfacer también ciertas necesidades básicas que tienen nuestros hijos, que no solo son materiales, sino también de afecto, que es muy importante. Ahora, Claro, también influye mucho una de las cosas, dime vos. sí, doctor, y justamente tocaba el tema de los padres. Creo que un buen consejo es para justamente aprovechando este tema, para que en el futuro los hijos eviten de tener este tipo de problemas de dependencia emocional, lo ideal es que pues uno los quiera a los hijos, pero a la vez también no sea tan sobreprotector que uno llega a hacer daño, doctor. O sea, se tiene que tener un tipo se podría decir, de amor hasta ciertos límites, ¿no? No exceso de amor, ¿no, doctor? Porque una vez cuando los niños ya salen Claro, al mundo es decir, externo y se chocan con una realidad totalmente diferente, ¿no? Donde hay personas malas, donde hay personas, o sea, que destrozan ese mundo que uno ha sido criado, ¿no? Entonces es bueno que conozcan también lo malo de las personas también para poder tener un pensamiento realista, ¿no? Y eso ayuda siempre en la vida adulta
a tomar mejores decisiones, ¿no? Y evitar justamente el tema de la dependencia emocional que estamos tocando ahora, ¿no? Y otras muchas más ventajas, ¿no, doctor? Y doctor, disculpe que le interrumpa, ¿podemos seguir? Claro, por ejemplo, algo que mencionabas era sobre cómo tiene que ver mucho con el estilo de crianza, ¿no? Hay diferentes estilos de crianza, el estilo de crianza autoritario, el estilo de crianza permisivo y el estilo de crianza democrático. Ese es el que más se podría incentivar y que genera justamente una buena autoestima en los hijos, independencia. Entonces, sería muy importante tal vez tocar en otro live sobre los estilos de crianza para que los padres puedan tal vez saber más de ello y aplicarlo. ¿No? Inclusive en las escuelas de padres es un tema que también se aborda, pero que no quede ahí en la escuela de padres, sino que se aplique en el día a día y también en la crianza de los hijos. Eso es algo también muy importante. He encontrado en terapia donde he trabajado estos temas, uy, sí, Paul, eso lo hemos visto en el colegio de padres. Y cuando le pregunto, ¿pero se llegó a aplicar? No. Bien, entonces vamos a tocarlo nuevamente porque de eso se trata, ¿no? Que no solo quede dentro de una sesión, sino que se aplique en el día a día. Entonces, tal vez podríamos trabajar ese tema en otro live, Claro, ¿muy bien? claro, doctor. Ahora, referente a esos puntos es muy importante, pero hay otras cosas que también pueden influir o ser una causa de la dependencia emocional en una persona, como que son las creencias irracionales referente al amor romántico. ¿Qué quiere decir esto? Hay unas creencias, inclusive culturales, como por ejemplo el amor, mi media naranja, mi El amor eterno, complemento. doctor. Estos aspectos son el amor eterno, el amor eterno, ¿no? Inclusive que, con buen punto, Hugo, ¿no? El amor eterno en una canción, por ejemplo, ¿no? ¿no? Hemos escuchado en películas, en novelas, de princesas, cuentos, es decir, está muy fomentado todos estos mitos, estas creencias irracionales acerca del amor romántico. Y como muy bien lo comentaste, en la realidad, en el mundo en el que vivimos, no encaja. Por eso muchas personas pueden influir justamente en ellos, que generen en ellos o sean proclives a tener una dependencia emocional, estos mitos y creencias que a veces son influidos por los mismos padres de manera directa o indirecta, o tal vez por su ausencia de crianza también, ¿no? O de protagonismo en la crianza de los hijos, porque lo que hacemos es darle la tablet, darle el celular, darle el teléfono, la computadora, y esa información no hacemos un filtro a esa información que podría estar generando este tipo de mitos o creencias y estableciéndose en nuestros hijos que en el futuro, ya como adultos, generen dependencia emocional. ¿Y cómo nos pueden afectar estos tipos de creencias o mitos del amor romántico? Porque al creer que necesito mi media naranja y no sentirme completo, es justamente uno de los tópicos que influyen que una persona sea dependiente emocionalmente, porque sin una persona no va a poder ser completo, es decir, no va a poder ser feliz, no va a poder satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta de que a veces otras personas no pueden satisfacer ciertas necesidades, pero que yo mismo también lo puedo hacer. En el tema de tal vez no esperar que alguien me diga qué guapo eres o qué inteligente eres o qué bien haces tu trabajo, sino que yo mismo me pueda dar cuenta de ello, ¿no? Entonces eso va a fomentar una independencia emocional. Ahora, no quiere decir que nos pueda gustar también los halagos o el afecto a la persona. Es más, si lo tengo, pues lo disfruto. En realidad, eso es algo muy importante, pero que no sea una dependencia o que al no tenerlo, eso me frustre, me genera ansiedad o inclusive también creencias negativas hacia mí mismo. Bien, entonces eso es algo muy importante que quería complementar como las causas que podrían influir en que una persona tenga dependencia emocional en la vida adulta. Muy bien, ya hemos tomado en cuenta ello y también los síntomas. Entonces, ahora en ese caso Doctor, sí voy a una, contestar tu pregunta sobre cómo... una pregunta Dime, dime, Hugo. antes de entrar a cómo superamos, doctor. Me gustaría, por curiosidad, saber cuando tenemos pacientes, generalmente, cómo a usted cómo es el típico problema que ellos le dicen a usted, ¿no? O sea, por ejemplo, mire, doctor, no he podido, es un ejemplo, ¿no? Mire, doctor, no he podido dejar de pensar en él y desde que se ha ido, doctor, y ya empiezo a tener problemas en mi trabajo. ¿Cómo es, doctor, como ellos o las personas que pasan por este tipo de dependencia emocional vienen y le dicen a usted que exactamente qué tipo de situaciones pasan en la vida que les complica ese tipo de dependencia emocional? ¿Cómo les complica a ellos su día a día? ¿Y cómo le dicen a usted, no? O sea, doctor, me pasa esto. ¿Cómo,
me gustaría saber por curiosidad cómo vienen los pacientes para, para que para que les pueda ayudar justamente con este tema. Muy bien, es una buena pregunta porque también nos permite dar a conocer algunos puntos, ¿no? Muchas veces las personas acuden cuando tienen este tipo de problemas cuando están terminando una relación. Entonces, esto es algo muy importante que sería bueno cambie, porque no necesariamente tengo que trabajar el tema de mi dependencia emocional ya terminando una relación. También lo puedo hacer cuando esté en una relación. Darme cuenta de que tal vez necesito mucho de mi pareja y trabajar ello. Es decir, ser independiente emocionalmente va a ser importante y va a fortalecer también la relación, porque también es uno de los factores que influyen en que la relación entre en una crisis. Entonces, es muy importante de que no solo acudir a la terapia porque ya terminé mi relación y porque tal vez él o ella ya no quiere estar conmigo o ya me denunció porque iba constantemente a su trabajo o iba constantemente a su casa, ¿no? Sino que en este caso sería concientizar en que necesito ayuda psicológica, inclusive estando en relación o estando inclusive sin una relación, totalmente soltero. Entonces, el caso aquí es de que lo frecuente, respondiendo a tu pregunta, es que las personas acudan a consultas sobre el tema de dependencia emocional cuando han terminado una relación. Soluciones. Bien, lo cual no está mal, porque al final de cuentas están haciéndose cargo de su cambio ellos mismos, ¿no? Y por ello acuden a la consulta. Eso mismo. Sin embargo, una recomendación y para darlo a conocer sería bueno de que no optar a hacerlo justamente en este tipo de situaciones, sino hacerlo en cualquier situación, estando solteros, dentro de una relación. Lo importante es aumentar esta independencia emocional para mejorar nuestras relaciones, porque no solo afecta a la relación de pareja, sino cualquier tipo de relación interpersonal. Genial, genial, doctor. Entonces, ya una vez que usted detecte este Muy tipo bien. de problemas, cuando ya sabe qué es lo que el paciente tiene, qué grado de complejidad tiene también la dependencia emocional o también las circunstancias que lo han llevado a este tipo de problema, ¿cómo usted ayuda a nuestros pacientes para que salgan de este tipo de problemas y mejoren su vida, ¿no? Porque al final de eso se trata, ¿no? De que salgan literalmente independientes, queriéndose a ellos mismos y de igual manera, ¿no? O sea, no evitando a toda costa ese tema de la fijación excesiva con una persona, ¿no? Muy bien, ¿Cómo es el primero proceso? ese trabajo inicia, claro, ese proceso no solo inicia dentro de la terapia, en realidad a mí me gusta tomar en cuenta que ese proceso inicia cuando la persona reconoce que tiene ese problema. Es decir, el proceso no inicia en la sesión en sí, inicia cuando la persona nace en esta persona de darse cuenta, ¿no? Darse cuenta que esta situación lo está afectando en su situación, en su área personal, en su estabilidad emocional, en el área laboral, en el área social, académico, familiar. Es decir, cuando la persona se da cuenta que esto le está afectando, es considero a nivel profesional y personal, que es donde inicia este proceso. Entonces, ya al acudir a consulta, eso le permite a la persona, primero, expresar emociones, dar a conocer todo eso que tal vez necesita y que con ello me permite identificar cómo podríamos abordar justamente en su caso, ¿no? Es decir, lo primero es pasar esa primera consulta, que me va a permitir tener la información que, de la cual yo voy a poder identificar cómo podríamos abordar. Es decir, primero, qué tipo de intervención va a ser lo mejor para el caso. Por ejemplo, puede ser una consejería, una orientación o una terapia. Entonces, en base a ello, también establecer ciertos objetivos terapéuticos. ¿Por qué? Porque cada caso de dependencia emocional va a ser diferente. Identificar cuáles son las causas que ha generado que esta persona haya sido proclive a tener dependencia emocional. Y también identificar qué es lo que más le está afectando. Es decir, si veo una baja autoestima, que justamente son síntomas que son muy característicos de la dependencia emocional, que se tenga que trabajar tal vez el tema de los pensamientos, ¿no? De estructurar pensamientos, ¿no? Por ejemplo, puede pensar, no, sin él o ella no puedo vivir. Es un pensamiento distorsionado, ¿no? Porque una persona no necesita vivir no, su vida no va a acabar si es que no está una persona. Su vida puede acabar porque tal vez no tenga oxígeno.
pero que una persona esté a su lado, no, no necesariamente. Ahora, va a ser muy difícil, por supuesto, en realidad lo es, pero de que fallezca, no tanto. Eso es un pensamiento distorsionado. Entonces, eso es lo que yo tengo que identificar en esa primera consulta. ¿Qué pensamientos distorsionados están manteniendo esta dependencia emocional? También identificar a nivel emocional cuál sería esta afectación. ¿Qué emociones está experimentando esta persona? Ansiedad, tristeza, culpa, frustración, enojo, cólera, ira, celos o cualquier tipo de emoción negativa. Y luego identificar cuáles son los patrones de comportamiento, qué conductas está teniendo. Es decir, tal vez buscar constantemente su Facebook, su Facebook, su Instagram, sus redes sociales, ver sus estados, cuándo se conecta, cuándo no. Entonces, por ejemplo, eso es una conducta disfuncional que justamente está deteriorando su capacidad para concentrarse en su trabajo. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Pero igualmente identificar otros patrones de comportamiento o conductas que no le permiten o que están reforzando la dependencia emocional. Entonces, en base a toda esa información respecto a esos tres componentes y alguna otra información que yo pueda recabar, voy a crear el programa de intervención. Entonces, este programa de intervención se distribuye en diferentes sesiones que se trabajan una vez a la semana. Ahora, ¿qué voy a trabajar específicamente? Va a variar acorde al caso, pero lo que es común trabajar es principalmente lo que te comenté, pensamientos, reestructurar pensamientos, ¿no? Que la persona tenga un cambio acerca de los conceptos que tiene sobre, por ejemplo, amor, que es algo básico, lo que es relación de pareja. ¿Por qué? Porque cuando pregunto, ¿qué es para ti amor? Y lo que me dicen amor es que la persona quiera estar contigo todos los días. Amor es que me quiera solo a mí. Para mí, amor es que la persona eh, vea por mis ojos. Y así tal cual, te cito palabras que lo puedes escuchar en sesiones y no rompo confidencialidad porque no estoy diciendo ningún nombre, pero son casos que Claro, va a poder ilustrar a las personas a darse cuenta, ¿no? Va a permitir ilustrar o identificarse y darnos cuenta que por ahí estaríamos tal vez tocando o gozándonos con la dependencia emocional. Ahora, en este caso, también puede ser sobre la relación de pareja. ¿Qué es relación de pareja para ti? Que ambos estén juntos para todos, que para todo tomen decisiones juntos, que nadie puede conversar con otra persona que no sea la pareja o la familia de esta. Entonces, son pensamientos que se tienen que ir reestructurando. Es lo principal a trabajar, porque en mi caso trabajo con la terapia bajo el enfoque cognitivo-conductual. Entonces, trabajamos pensamientos, regulamos emociones, modificamos conductas para mejorar o lograr cambios en la persona, ¿no? De manera más funcional. Entonces, me enfoco primero en los pensamientos y luego también en regular emociones, porque esta persona tal vez va a tener un bajo estado de ánimo, entonces tenemos que subir ese estado de ánimo, no necesariamente porque ello le va a generar una solución de todos sus problemas, pero si nuestro estado de ánimo está bajo, esto no nos va a permitir estar predispuesto a lograr los otros objetivos terapéuticos planteados. Entonces, son diferentes aspectos que se van a ir abordando, pero que van a ir con, es decir, sí o sí, lo que se trabaja en un tema de dependencia emocional son estructurar pensamientos, regular emociones y cambiar conductas. Y va a depender ya del caso qué pensamientos vamos a cambiar, qué emociones vamos a modificar y qué comportamientos también. Pero lo básico que o normalmente yo establezco como objetivos en este tipo de casos es aumentar la autoestima, mejorar la seguridad en sí mismo, eh, aumentar las habilidades sociales, como mejorar la comunicación asertiva, ¿no? Son aspectos que sí se trabajan de manera más frecuente en este tipo de casos. Entonces, ese es justamente el abordaje, ¿no? A grosso modo, que realizo con casos de dependencia emocional. Hay algo que no hemos tomado en cuenta en este live, es sobre las consecuencias que trae la dependencia emocional. Y son consecuencias muy negativas, porque lo principal que va a generar es un, un deterioro de la persona en diferentes aspectos. El deterioro implica mucho en su afectación emocional. Es una persona inestable, una persona sumisa, una persona que va a tratar de satisfacer su necesidad de afecto, atención a costa de su propio bienestar físico y emocional. Son consecuencias negativas que van a influir también en la relación de pareja. La relación va a estar constantemente dentro de discusiones o de situaciones como de celos que hemos visto, ¿no? Entonces va a ir deteriorando también las relaciones. Ahora, inclusive
la dependencia emocional, ya no solo enfocada en la pareja, deteriora también a las personas que la tienen con sus padres. He encontrado casos en los cuales la persona tiene tal vez 38 años y tiene la suficiente solvencia económica para poder irse y comprar un departamento o alquilar, pero no Mm, lo hace. ¿Por qué? Porque asume la responsabilidad o tiene un nexo tan fuerte con sus padres que no lo puede hacer. Y no porque no pueda, sino porque tiene ese nexo muy fuerte. Entonces, ahí es un claro ejemplo de que no solo es en las relaciones de pareja, también se pueden dar con los padres. Entonces, en claro. este caso, va a limitar mucho a esta persona. ¿Por qué? Porque va a tener problemas con su enamorada, o no va a poder formar un hogar como quisiera, tal vez, o como necesitaría, tal vez, por este nexo tan fuerte que pueda tener por su... Discúlpame, ¿me ibas a decir algo? Sí, justamente ahí alguna vez escuché a un amigo justamente con ese tipo de problemas, ¿no? Su pareja no quería vivir con él porque la chica decía que no se iba a retirar de la casa de sus papás, ¿no? O sea, para ella, por ejemplo, sus papás era lo único y que si la Pero, quería, o sea, si me quieres, tú te vienes a vivir a mi casa, pero yo no voy a salir de mi casa hasta, bueno, hasta que mis papás se mueran, ¿no? Y pues mi amigo pues me uh-huh. decía que tenía justamente este tipo de problemas, ¿no? O sea, que no podía, pues, o sea, era muy dependiente de sus papás y al final pues terminaron obviamente justamente por ese tema emocional, ¿no? No, creo que una relación sana pues no te va a llevar a eso, ¿no? Pero sí, doctor, o sea, muy interesante lo que nos ha comentado, las consecuencias, tanto también en el tema laboral, en el tema laboral, en el tema físico, en el tema emocional, más que todo, ¿no, doctor? O sea, influye mucho, ¿no? Y también, doctor, solamente quizás un tema que me gustaría también a mí particularmente opinar. Obviamente que, doctor, yo no he seguido su carrera, pero hay un sesgo que es el del costo hundido también, doctor, ¿no? O sea, mientras más pasamos con alguien, mientras más tiempo estemos con una persona, tenemos el apego más fuerte, es más difícil dejar de lado a alguien. O sea, es más fácil cuando no se ha vivido muchas experiencias que cuando uno está, digamos, no sé, 10 años o 20 años a veces con su pareja y a pesar de que la relación está mal, a pesar de que hay muchos indicios de que no es una relación sana, pues uno dice, pero es que yo ya estoy 10 años, o sea, he estado mucho tiempo y no puedo dejarla justamente por ese tiempo, ¿no? Y a eso, a lo que iba, es que hay un tema del costo hundido, ¿no, doctor? O sea, es un sesgo que te dice que mientras más tiempo pasas con algo, con alguien, más te encariñas con esa persona y es más difícil soltar, ¿no? Es más difícil dejar también. Y, y bueno, doctor, solamente eso, claro. ¿no? Sí, eso es algo, un buen comentario de tu parte, Hugo. Es algo que también enriquece mucho este live. Y sí, de hecho, ¿no? Si es que estamos mucho tiempo con una persona, vamos a generar un nexo. Pero si esa persona o ambas personas tienen buena autoestima, tienen seguridad en sí mismo, anteponen a su propio bienestar que el del otro, que no necesariamente es algo malo, que incluso la sociedad, la religión lo ve como algo malo, anteponen nuestro propio bienestar. Y eso no necesariamente tiene que ver como algo negativo, porque si yo estoy bien, voy a poder hacer más por los otros, pero si estoy mal, lo que puedo hacer es limitado. Entonces, pensar en nosotros mismos no tiene que ser un significado de algo malo, negativo o un pecado, porque en realidad es algo que nosotros tenemos que primero centrarnos. Si todas las personas se centraron primero en sí mismos, no tendrían por qué necesitar de otras personas, ¿no? Ahora, ¿en qué sentido? No, de una manera también proporcionada, porque de hecho necesitar de las personas es totalmente Sano, claro. natural, no hay que fundir cosas, ¿no? Eso sí está bien, está perfecto, pero el detalle es que ya disminuirme yo para necesitar a otra persona, ahí sí estamos entrando en una situación que nos va a generar muchas limitaciones, como las hemos mencionado en un momento. Y sí, y suele pasar mucho lo que me comentas, inclusive en temas laborales, ¿no? Por ejemplo, mucho contacto con mi compañera de trabajo y puede generar, pero Claro, no doctor. necesariamente. Si yo soy una persona que estoy seguro de lo que sé, tengo también límites, tengo mis valores, tengo mi compromiso con mi pareja, esto puede darse, pero yo tengo ciertos parámetros.
Recordemos que somos seres emocionales, nos basamos en emociones, pero hace mucho también somos seres racionales. Hace mucho que tenemos esta parte que se llama el lóbulo prefrontal, que ¿no? nos permite tener ciertas funciones ejecutivas, ¿no? Como control de impulsos, capacidad de análisis, ¿no? El poder discernir entre lo bueno y lo malo, nos permite también darnos cuenta de lo que nos puede traer problemas más adelante. Claro que nuestras emociones las van a anular, pero no quiere decir que tengamos esas capacidades. Sí, doctor, justamente ahí entra también el tema del conflicto, ¿no, doctor? El lado emocional a veces quiere algo y el lado racional está que se pelea con el lado emocional y uno no sabe por qué está tan bloqueado, ¿no? Y en realidad son nuestras dos partes del cerebro que están peleándose por cosas diferentes, ¿no? Y no hay un claro ganador, ¿no? Pero sí, doctor, o sea, reafirmamos nuevamente que claro, es que el lo ser que humano pasa es emocional, ¿no? Y lastimosamente eso también nos hace tomar malas decisiones, ¿no? Generalmente digo. Claro, en sí somos seres emocionales, pero también racionales, es decir, tenemos ambos procesos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que una emoción solo es para experimentarla y sentirla, y es totalmente natural, y es más, sano experimentar una emoción y regularla. Pero el detalle es que cuando de la emoción nace un pensamiento o una conclusión, es decir, yo siento algo por él o por ella y digo, es el amor de mi vida, o digo, es la mujer o el hombre perfecto para mí. Pero en este caso estoy generando de mi emoción una conclusión. Cuando tal vez un día antes dije que no hay el hombre o la mujer perfecta, pero en ese momento, ¿qué digo? No, es la mujer perfecta para mí. Entonces el detalle es que las emociones están muy bien, hay que sentirlas, experimentarlas, regularlas. En sí es muy bueno también expresar emociones, es necesario no omitir o reprimir esta parte de nuestro ser. Sin embargo, no sería recomendable permitir algo que nosotros llamamos en la terapia cognitiva conductual razonamiento emocional. ¿Qué quiere decir? Que cuando de esta emoción nace un pensamiento. Y esto no necesariamente en este tipo de casos, sino que tal vez estoy en mi trabajo y estoy un poco desganado y me siento un poco aburrido y digo, este trabajo no me sirve para nada. Entonces, ¿y de qué nació? No de que no me paguen, no de que me están haciendo hacer 3 horas extras, no, nace de que me sentí un poco más aburrido, tal vez, ¿no? Entonces, en sí, es muy importante diferenciar ello. Tengo una parte emocional, la acepto, experimento, la canalizo, la exteriorizo, la dejo fluir. Esto va a ser muy sano, pero también ser conscientes que también tenemos una parte racional que nos permite tomar buenas decisiones, controlar nuestros impulsos, discernimiento de lo bueno y lo malo, generar soluciones, ¿no? Un balance entre ambos. Muy bien, pero que no esta parte de nuestras emociones involucre funciones que le corresponde a este. Y no tampoco a esta parte de nuestro razonamiento también trate de reprimir el otro, ¿no? Ubicarlos de una forma proporcionada, porque somos parte emocional y también cognitiva. Hace tal vez millones de años que éramos emocionales, cuando éramos seres más primitivos. Actualmente no. Actualmente tenemos dominio y control de nuestros pensamientos. Y eso está bien. Solo las personas que padecen tal vez de esquizofrenia pueden decir que, o se ha demostrado que ellos no tienen control de sus pensamientos. Y si no tenemos un diagnóstico de ello, pues sí podemos controlar nuestros pensamientos. No va a ser fácil, pero con terapia y con ayuda profesional, esto sí se nos va a facilitar. No poder tal vez tener una forma o estrategias que nos permitan reestructurar nuestros pensamientos, pero sin reprimir nuestras emociones. Más bien experimentarlas, pero de una forma más estratégica y más funcional también, para que esto no influya en nuestros comportamientos. Entonces, estos 3 componentes que nosotros abordamos mediante la terapia cognitiva conductual. Pero bueno, ya hablaríamos tal vez en otro live de qué trata este tipo de terapia, que es una de las terapias que actualmente tiene mayor evidencia científica. Me alegra mucho, doctor. Es una de las mejores estrategias que se pueden utilizar para abordar este tipo de problemas, ¿no? Y lo bueno es que tiene un marco, ¿no? Tiene un marco que te ayuda en diferentes aspectos, ¿no? En el marco emocional, en el conductual y en el de reestructuración de pensamientos. Bueno, cognitivo, ¿no? Sí. Exacto. Y pues, Cognitivo, bueno, es muy está bueno, bien. doctor. Y pues también para los que nos escuchan, también el doctor tiene una maestría en la
en la Cayetano Heredia, así que el doctor tiene un buen background para las personas que estén teniendo algún tipo de dependencia emocional, que tengan algún tipo de problema, pues el doctor está muy dispuesto a poder ayudarlos y pues y yo con gusto de poder pues ayudarles con la resolución de las citas. Así que doctor, bueno, primero agradecerle nuevamente. La próxima vez ya vamos a hablar un poco sobre crianza parental, que es un tema muy interesante que hablamos justamente el día de hoy. Y bueno, doctor, eh, comentarles también al público que ya hemos estado atendiendo diferentes casos, diferentes tipos de problemas en realidad, ¿no? Como es lo que es la depresión, la terapia de pareja, lo que son las conductas alimentarias, tendencias también suicidas, control de impulsos, de ira, lo que es el tema de dependencia emocional, justamente lo que estamos tocando ahí. Así que incluso el tema de adicciones, doctor. Así que cualquier persona que esté padeciendo de este tipo de problemas puede contar con nuestra completa ayuda. El doctor es una persona que por su misma vocación le gusta mucho ayudar y pues estamos muy contentos también de poder de alguna manera pues al final tratar de querer de ayudar a las personas que nos han contactado. Así que doctor, bueno, para ya despedirnos ya de este live, últimas palabras quizás, doctor. Sí, muy bien, muchas gracias por tus palabras, Hugo. Sí, estoy también muy contento de trabajar con ustedes en sí. Quisiera tal vez utilizar este espacio para comentarles un poco sobre la terapia online, ¿no? A veces hay algunas incógnitas de que si funciona o no. Ya lo estamos haciendo, es más, lo vengo trabajando desde antes de la pandemia, también de manera presencial, pero en este tipo de situaciones en las que nos encontramos, tal vez es una muy buena opción hacerlo de manera virtual, ¿no? Claro, teniendo en cuenta algunos puntos, ¿no? Los beneficios y también lo que requerimos para poder llevar una terapia de manera virtual. Bueno, los beneficios son que para comenzar no hay necesidad de desplazar, ¿no? Como el hecho de ir a consulta, gastar tal vez en combustible o en pasaje. Luego, tal vez hacerlo en nuestra propia casa implica una mayor comodidad, tanto para el paciente, ¿no? Porque se encuentra en un lugar que conoce y esto tal vez disminuye la ansiedad de poder tal vez tener esta primera consulta. Entonces, en sí hay muchos beneficios que se obtienen con la terapia virtual, pero también es muy importante tomar en cuenta al menos dos puntos, que son básicos e indispensables para llevar con éxito una terapia de manera virtual. El primero sería tener buena señal a Internet. Y el segundo, contar con un lugar privado, libre de distractores, para que la sesión se dé con mayor eficacia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, las sesiones de manera virtual tienen los mismos resultados que la terapia presencial. Entonces, por ello es muy importante tomar en cuenta lo que les comentaba y de que puedan tal vez optar por ello, porque lo hemos estado haciendo, lo seguimos haciendo y con muy buenos resultados. Así que va a ser muy agradable a las personas que quisieran contactarse o llevar tal vez un proceso terapéutico con nosotros. Vamos a estar muy encantados de hacerlo. Bien, entonces, bueno, Hugo, muchas gracias. Ha sido un tema muy interesante y esperemos que pronto tal vez ver qué tema vamos a trabajar y tal vez creo que el de estilos de crianza sea un tema también que podríamos hacer. Así que, bien, muy agradecido. Que tengan una muy buena noche. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias. Nos vemos el próximo fin de semana. Igualmente. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Muchas gracias a